El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50, titulado Marca de Grandeza, celebrado el día 25 de abril del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Lucas capítulo 9, empezando en el versículo 46 por ahí. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es un pasaje realmente muy bonito, y lo he titulado Marca de Grandeza. Marca de Grandeza. Y realmente digo que es un pasaje muy bonito porque toca la fibra más profunda del corazón humano. Aquí Jesús nos quiere dar una lección a nosotros, se la está dando a sus discípulos sobre el orgullo. Y lo opuesto, que es la humildad. Y es un tema de lo más importante, porque todos hemos estado y seguimos estando muy enfermos de orgullo. Tú sabes que la enfermedad que nosotros tenemos, Mauricio, se llama yoyitis, ¿no? Yo, la próxima vez que vayas en una reunión, toma nota de la palabra yo. Y la verdad, se te va a acabar el papel, porque es la palabra más usada. Es yo. Algunos piensan, inclusive Copérnico salió con la idea de que la Tierra circunda alrededor del Sol y causó muchos escándalo eso, porque todo el mundo decía que la Tierra era el centro. No. La Tierra circunda alrededor del Sol, pero ahora vemos que él está equivocado. El Sol y la Tierra circundan alrededor mío. Yo soy el mero. Aquí mis chicharrones truenan. ¿Es más cómo esa canción? Yo soy el rey. Sí, sigo siempre. Ah, sí. Bueno, entonces, pero así está la cosa. En realidad, esa. Pero la verdad, a pesar de que lo podemos hacer un poco de chiste, vemos que es muy serio esto, porque es el orgullo el que ha causado grandes estragos aquí en nuestro mundo, ¿sí? Así es. Vemos dos incidentes en este pasaje, de los cuales vamos a aprender mucho. Yo quiero decirte que lo más natural es que el hombre sea orgulloso, manifestando el egocentrismo de una manera total. El orgullo es el terreno donde germinan realmente todos los demás pecados. Si ponemos aquí nuestra Biblia, en el libro de Proverbios 6, nos vamos a Proverbios y buscamos el capítulo 6. Proverbios 6. Y ahí en Proverbios 6 nos vamos a ir al versículo 16.
Proverbios 6:16. La palabra de Dios dice así: 6 cosas abomina Jehová, aún 7 abomina su alma. Y empieza a enumerarlas. Y para nuestra sorpresa vemos que la número 1 es los ojos altivos. El orgullo. El orgullo ha causado tantos y tantos problemas. El orgullo fue lo que trajo la rebelión angelical antes de que el mundo fuera y que Satanás, siendo la mano derecha de Dios, que era Lucifer, hermosa criatura, quiso ser igual a Dios. Y ahí vino la rebelión. La tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Y ahí vino la caída del universo, en donde se desordenó todo por el pecado del orgullo. Vamos a leerlo. Está en Ezequiel capítulo 28, en el Antiguo Testamento. Ezequiel después de Jeremías, después de Lamentaciones, casi podríamos decir en medio de la Biblia. El libro de Ezequiel en el capítulo 28. Capítulo 28, en donde hay una descripción precisamente de este personaje Satanás. Y dice a partir del versículo 13, Ezequiel 28:13: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos. Perdón. Un momentito. Más quiero yo en esta situación, porque esas en la mente, perfecto eras en todos tus caminos, capítulo 28, y ya estamos en el versículo 15. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, está hablando de la caída de este ángel maravilloso que se llamaba Lucifer y que después vino a ser Satanás. Y su pecado fue orgullo, ¿sí? Y después vino la caída del hombre mismo, que tentado por Satanás, el hombre cayó exactamente en el mismo pecado, el pecado de orgullo. Cuando Dios le dijo a Eva que de todo árbol del huerto, a Eva y Adán, podían comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Y bueno, ahí vemos en Génesis capítulo 3, ahí en el versículo 5 y 6, dice Génesis capítulo 3, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva caen en el mismo pecado, el pecado de orgullo. El orgullo es lo que ha traído todo este desorden en el universo, todo este desorden en la tierra misma que nosotros
habitamos. Pero bueno, fíjate, ahora están reclasificando el orgullo como una virtud, ¿no? Inclusive dicen, pues ya lo único que me queda es mi orgullo, ¿no? ¿Y qué es lo que no deberían de tener? ¿Sí? Y revela la profundidad de la depravación del corazón humano. Tan mal están las cosas que ya pensamos que el orgullo es una virtud, cuando es realmente un terrible, terrible pecado. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20, que dice así, Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Bueno, pues en estos días estamos viendo muchas de esas cosas. Gran maldad que, sin embargo, pues ya no pensamos que es maldad y hasta la alabamos. ¿Qué versículo era ese? Era Isaías 5:20. Pero en contraste vemos que los que vienen a Cristo, ellos son transformados. Ya no es ese orgullo natural que todos traemos, y al ser transformados se caracterizan por todo lo contrario. El cristiano se caracteriza por la humildad. Ay Dios, cuánto necesito yo tener eso para mi propia vida. Realmente tener humildad. La muerte a mí mismo. Realmente ver a los demás como superiores a mí mismo. Verme en el fin de la escalera. Los cristianos son hombres escalera. Se ponen, súbete, pásale, no importa, tú eres primero. Y realmente es lo que debe ser. Lucas 9:23, ya lo vimos, fue lo que nos dijo hace unas semanas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el versículo. Y eso es lo que es imposible para el hombre hacer eso. El hombre no podría nunca negarse a sí mismo. Es Cristo, al tener la transformación que Él hace en nosotros, que extraordinariamente, sobrenaturalmente, hace que nosotros seamos humildes, ¿sí? Y nos causa un gran alivio. No sé qué tanto sepas tú de el campo, Toño, pero las ovejas hacen que su lana crezca y crezca y crezca, y entonces con todo ese peso hasta ya no pueden caminar de tanta lana, ¿sí? Pero viene el pastor que las quiere mucho, ¿verdad? Y les corta la lana, y esa lana pues es utilizada para diferentes usos, pero la que gana es la oveja, porque de repente la ves, ¡ay!, súper aliviada, ¿verdad? Ya no tiene lana, ¿verdad? Pero ¡ay, qué rico se siente no traer todo ese peso! Pues en la Biblia el orgullo no es más que esa lana que traemos. Estoy lleno de lana, estoy súper gordo, súper pesado. Tiene que venir Cristo y quitar todo eso para que nos sintamos otra vez sabroso, rico, y que seamos humildes, ¿sí? Solo Dios puede producir esto, ese cambio tan importante que debemos de tener. Mientras estamos en la enfermedad del yoyitis, la verdad es que no podemos ser felices, al contrario, causamos muchísimos problemas y venimos a destrucción, como vamos a ver ahorita. Pero cuando Dios nos transforma, venimos a todo lo contrario, venimos a ser humildes. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Vámonos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en donde el apóstol Pablo nos dice qué tan grande era él en el judaísmo. Era una persona muy grandota, una persona muy importante,
Y dice el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, nos da sus credenciales. Filipenses. Filipe 3, 5. ¿Sí? Okay. Filipenses 3:5. Circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él dice que él tenía todas estas credenciales de gran orgullo. Él dice en el versículo de Gálatas 1:14, aventajaba a muchos de los judíos en el judaísmo. Él era muy, muy bueno, ¿sí? Pero cuando viene a Cristo, él se da cuenta que todo eso, Juan José, era por orgullo. Y entonces dice aquí en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las cosas que le causaban tanto orgullo, todas sus medallas, todos sus primeros lugares, solamente le habían traído gran desilusión, porque lo hacían ser muy orgulloso. Dice, no, mejor tiré todo eso, y llegué a Cristo y Él me enseñó exactamente lo opuesto, que es la humildad. Al ser Pablo confrontado por Cristo, todo se revirtió y sus logros se vieron como basura. No es que sean malos, pero es que él vivía por eso. Sí, pues andaba con el pecho siempre erguido diciendo yo. Pero qué absurdo, qué tonto, ¿no? Porque realmente el orgullo trae muchísimos problemas. Es todo lo contrario lo que queremos. Queremos tener humildad. Para tener humildad tenemos que llegar a la bancarrota espiritual, ver dónde estamos. La enfermedad del orgullo me hace estar en bancarrota, me hace estar profundamente solo, porque nadie me aguanta, ¿no? Me hace estar totalmente insatisfecho, porque nada satisface. En el orgullo siempre quieres más. Romanos 7, 9 al 11, lo que descubre Pablo y que lo trae de su orgullo a la humildad. Romanos 7, del 9 al 11. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Uy, qué difícil y qué complicado está esto. No, realmente no. Tú lo ves cuando vas caminando o llevas en tu coche, y Diego va en su coche, ¿verdad? Y entonces ve un estacionamiento y dice, no estacionarse. Y entonces dice, ¿qué? Claro que sí, a mí nadie me manda. Y te metes ahí en el estacionamiento. El mandamiento de no estacionarte te mata, te hace que te rebeles y que se muestre tu rebeldía contra la autoridad, es lo que dice el versículo, ¿sí? Y Pablo ve eso en su propia vida. Al venir a Cristo, realmente el orgullo es quebrantado, es hecho pedazos. Ese orgullo que me hace tanto mal. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17, que dice así, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios.
Lo que Dios quiere es un corazón humillado, no mil obras buenas que un hombre pueda hacer. Los fariseos estaban llenos de eso. Muchas obras buenas exteriores, pero no tenían un corazón quebrantado. Isaías 66:2, cuando yo describí este versículo, cómo me gustó, porque lo quería yo para mí mismo. Isaías 66:2. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El creador de los cielos y la tierra, con toda su grandeza, con toda su magnificencia, dice, más que todo eso, yo miro a aquel que es pobre de espíritu, y ese es más importante para mí que todo el universo. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se deleita en los humildes. Al contrario, Él resiste a los orgullosos. Sin embargo, Pablo también descubre que aún ya con Cristo, siendo transformado, conociendo lo que es la humildad, empezando a vivirla, apagando y destruyendo, aplastando su orgullo, es una batalla permanente, porque el orgullo salta cada rato. Romanos 8:24, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún como cristiano, ¡ay, qué daño me hace! Siempre sacando el orgullo. Bueno, la santidad es el camino progresivo de humildad. ¿Sí? Vamos conociendo la santidad a medida que vamos nosotros entendiendo y viviendo la humildad y aplastando el orgullo. Otra vez quiero decir que esto solamente lo puede hacer Dios. Tú no puedes decir, empezando esta noche, yo voy a ser humilde y ya no voy a ser orgulloso. No es así, ¿eh? No es así. La carne no puede producir eso. La carne está contra eso. Es anatural que yo llegara a ser no orgulloso. No, Señor. Lo tiene que hacer Dios. Por eso es importante que Cristo entre en nuestro corazón. Él empieza a trabajar por dentro. Él nos empieza a transformar. Y Él empieza a causar cosas sobrenaturales en nuestra vida. Al punto que podemos saltar los instintos naturales del hombre y enfrentarnos a un león y morir cantando por Cristo, porque eso sobrenatural lo produce Dios. Dios es el único que produce la victoria sobre el orgullo. Romanos 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2, que dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús me ha librado del orgullo y me ha puesto en su lugar la humildad. Y bueno, pues realmente sí es algo muy bonito que nosotros los cristianos podemos ir experimentando progresivamente en nuestra vida diaria. Pero la batalla es dura, la batalla es continua y no debes de dar tregua, porque salta luego el orgullo otra vez.
Y aquí lo vemos con los discípulos. Irónicamente, en este pasaje, ¡ay, qué pasaje tan bonito este de Lucas! Que vamos a ver en esta ocasión, aquí en el capítulo 9, empezando en el versículo 46, en donde dice: entonces los discípulos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Es una situación irónica, porque lo que está hablando Jesús está tan lejos de eso, que tú dices: me quiero morir. ¿Por qué sacan esto en este momento? Lo que dice anteriormente es, versículo 44, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Está hablando de su sacrificio en la cruz, está hablando de su muerte próxima. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías mismo iba a morir la muerte más humillante que el hombre haya diseñado. Y en medio de todo eso, mientras les está diciendo todo eso, y se supone que los discípulos ya están llorando por esa noticia, sacan esto. Oye, Jesús, ¿quién es el más grande aquí entre nosotros? Tú diles la verdad. A ver, diles la verdad. Diles que soy yo. Y lo sacan en ese momento, para que veamos dónde estaban estos señores. En el último momento, estos son los señores que van a estar levantando el cristianismo para que dure por los... Son los discípulos de Jesús, son los meros. Y dice Jesús: pues me da mucha tristeza que parece que no hemos avanzado mucho. Bueno, pues ese es el corazón humano. Eso es lo que tiene el corazón. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos explica en el Evangelio y no entendemos nada. Estamos ciegos, dice también la Biblia, ahí en 2 Corintios 4:4. Vamos a leer 2 Corintios 4:4 para que veamos la condición del hombre, cómo le explicas tú a un ciego, y el ciego realmente no te entiende nada. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego, el hombre no entiende. Ahora que estuvimos en esa cena, Paul, pues yo me di cuenta que estábamos muy lejos, muy lejos. No entendemos, y no es que no tenemos cabeza, sí entendemos, sí tenemos la cabeza, sí somos muy inteligentes, pero dice la Biblia que está descompuesta por el pecado. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las entiende. Estás hablando en chino. Ahora que Dorina me habla a mí en alemán, pues no le entiendo. Y habla mucho y me dice, y yo no entiendo. Es que tiene que hablar en una lengua buena, correcta, angelical, español, ¿no? Y así también aquí. No entendemos porque tendríamos que hablar espiritualmente. Y el hombre natural no es espiritual. Entonces no entiende nada. Se le va en blanco todo ello. Y continúa con su orgullo. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredar. Son los mansos los que disfrutan las cosas, no los orgullosos. Fíjate, los orgullosos nunca disfrutan nada, porque siempre están viendo
se jactan en su medalla, ¿verdad? ¿Qué medalla, sí? Hasta que ven otra persona que tiene una medalla más grande. Y dicen, no, pues esta ya no sirve, yo quiero aquella. Y después de obtener aquella, ven que hay otra, y otra, entonces nunca acaba, ¿sí? Y el manso es una persona que está contento con el lugar que Dios le dio. Vamos a leerlo, está en el capítulo 12 de Romanos. Romanos, capítulo 12. Aquí, así, capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. La persona humilde es una persona contenta, es una persona feliz, porque está muy contenta con el lugar que Dios le ha dado. Entonces la humildad te da muchas cosas. Te da que seas el dueño de la tierra, te da que tengas enseñanza de Dios. El humilde aprende. El humilde dice, sí, claro, el orgulloso no aprende. No, sí, no sé. No, eso no es cierto. No sé, ¿no? El humilde aprende, por ejemplo, Salmos 25, 9. Salmos 25, 9. Dice Salmos 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, dice el versículo. Dios hace esto con los humildes. Dice la Biblia que nos da gracia, Proverbios 3, 34. Proverbios 3, 34. La maldición de Jehová está en la casa del impío. No puede. 3:34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Sí? Entonces es precioso. La humildad es el terreno en donde todas las virtudes crecen. Qué bonito, ¿verdad? Así como dijimos que el orgullo es el terreno donde todos los pecados crecen. Y bueno, no hay mayor maestro de humildad que el Señor Jesús. Allá en Mateo 11, 29, que dice Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 29. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué sabroso descanso nos trae humildad, que nos enseña el maestro de la humildad. Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Que dice así, Filipenses 2, del 6 al 8. Haya pues en vosotros, empezando en el 5, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor de gloria, dueño del universo, de todas las cosas, bajó al punto más bajo que pueda existir. Morir en la cruz en manos de pecadores. Para enseñarnos que Él es el maestro de la humildad. Y bueno, quiere que nosotros también lo hagamos.
aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, un poquito antes de lo que acabamos de decir. Dice el versículo 2, 3 y 4 de Filipenses: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, eso no lo puedes hacer, Mauricio, no puedes. Solo Cristo en ti lo podría hacer. Y anhelamos eso, porque realmente es una medicina tan sabrosa, que te tomes tu pildorita de humildad todos los días. Lo primero que pasa es que el tigre se calma y se duerme. ¡Qué rico! Ya puedo salir porque lo dejo de ahí. Lo dejo dormido para que no salga. Muchos no se toman la pastilla y ¿sabes qué pasa? El tigre se pone más furioso y trae muchos problemas. Bueno, esto no es lo que tenían los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que exhibían todo lo contrario, exhibían su orgullo y de humildad realmente no sabían nada. Mateo 23, 5. Mateo 23, 5. Dice Mateo 23, 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y luego dice Lucas 20, 47, Lucas 20, 47, lo que hacían estos hombres. Lucas 20, 47, dice: devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Bueno, estos recibirán mayor condenación. Mateo 6, 2. Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Sacas tú finalmente un peso de tu bolsillo y por ahí pasa el plato, ¿verdad? Y haces que suene para que todo el mundo vea: este señor, no, él echó dinero ahí, ¿verdad? Un peso, pero bueno, algo exacto, ¿no? Pues dice Dios que no hagas eso. Eso es orgullo. E inclusive también el orgulloso es desdeñoso. ¿Conoces la palabra? Tú desdeñoso, disdain, ¿verdad? No sé cómo se dice en alemán, disdain, que es menospreciar a los otros porque yo soy muy grande y tú no sirves, ¿verdad? Está en Mateo 23, 4. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, el contraste de lo que hace Jesús, el contraste de lo que hace los religiosos del tiempo de Jesús y también del día de hoy, realmente. Bueno, este pasaje, para ya meterme en el pasaje mismo, está sucediendo en Capernaum. Es el último incidente que tendrá Jesús en su ministerio allá en Galilea. Empezará ya a bajar para llegar a Jerusalén y morir finalmente en Jerusalén unos meses después. Y es un importante incidente que nos va a enseñar cosas muy importantes. 6 características que tiene el orgullo, que yo pienso que son muchas más, pero aquí pone el 6. Y las vamos a ver rápidamente. Número 1, el orgullo arruina la unidad. Ya no hay unidad, ya no hay compañerismo,
ya no hay el estar juntos, porque el orgullo arruina todo eso. Y lo vemos aquí en el pasaje. Entonces entraron en discusión. Entraron en discusión. La discusión trae contienda. La contienda trae pleito. El pleito trae rencilla. La rencilla trae división. Ya no nos hablamos, Diego y yo, porque nos peleamos el otro día sobre esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Por la discusión que tuvimos, porque yo me comparaba con Diego, y pobre Diego, la verdad, pues yo soy machicho, Diego. Y él no lo admitía. Él decía que él. Entonces hubo un pleitazo ahí, tremendo, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Bueno, nos reímos, pero pasa todo el tiempo en nuestras vidas. Mientras Jesús hablaba de sacrificio y de sufrimiento, los apóstoles hablaban de la gloria personal. Con tanta oposición que tendrían, era importante que ellos empezaran a tener unidad, tener apoyo entre ellos. Pero el orgullo destruye todo ello, destruye las relaciones humanas. Es crítico, es juzgón, divide, es destructor. Es realmente el más grande instrumento de Satanás. Él lo usa tan fácil. Tiene una semillita ahí de orgullo, hombre, ya lo haces pedazos, ¿no? Como dijeron por ahí, oye, Mauricio ya es cristiano, ya se nos fue, estaba en nuestras filas y ahora está con Cristo, ¿qué vamos a hacer? No importa, no importa, dile que es muy buen cristiano. Échale un poquito de orgullo y lo haces pedazos. Sí, así es, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros evitar. Arruina la unidad entre nosotros. Segunda de Corintios 12:20. Segunda de Corintios 12:20. Los corintios eran muy buenos para este problema del orgullo. Dice segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y eso es lo que pasa con el orgullo, trae todas estas cosas. Entonces, número 1, arruina la unidad. Número 2, compara. Y aquí lo vemos también en nuestro pasaje, que estaban comparando quién de ellos era mayor de todos ellos. Ellos habían tenido un ministerio en donde habían ido, en el capítulo 9 al principio de Lucas, para ir a hablar de Cristo, y hubo que estaban diciendo, pues yo fui, yo hice, y no sé qué, y tú lo hiciste, y no es cierto, yo hice, y ya se estaban peleando por todo eso. La discusión sobre quién de ellos sería el mayor, ¿sí? Bueno, pues entonces viene aquí el concepto de la superioridad como indispensable. Yo soy número 1. No sé si sepas, Mauricio, pero tú eres número 2. ¿No? Sí, así está esto, ¿no? Los discípulos se estaban peleando por ese puesto que entristecía mucho a Jesús realmente. Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Y dice segunda de Corintios 10:12. Dice, estoy en 1 de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 10:12. Porque la administración de ese servicio no solamente suple a lo que... No, 10:12, ¿qué me pasa? 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Bueno, los corintios sí tenían muchos problemas en este sentido, ¿sí? Acuérdate siempre que tus habilidades te las dio Dios.
Entonces, ¿quién es el que hace todo? Pues es Dios, tú no haces nada. Y cuando dices que eres tú, ahí empiezan los problemas. Número 3. Entonces, arruina unidad, hace comparaciones, revela tu depravación, revela lo que realmente está en tu corazón, ¿sí? Y lo vemos allí en Lucas 9:47, siguiendo nuestro pasaje. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, viendo lo que había allá adentro en sus corazones, él va a ver adentro y dice, uy, qué mal estamos. ¿Y sabes lo que hace? Dice que toma a un niño y lo pone junto a así. Los niños eran muy menospreciados en el judaísmo, eran lo peor de la sociedad, hasta que no tuvieran 10 años no servían para nada, ¿sí? Y él pone un niño y les va a decir unas cosas muy importantes para que ellos sepan que es allí donde ellos deben de ir. Nos vamos al pasaje paralelo, allá de Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, y para ello tenemos que ir al otro pasaje, que está en Mateo 18:1, Mateo 18:1, Mateo 18:1. Versículo 3 realmente. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ellos querían preguntarle a Jesús quién era el mayor, y dice, ¿quién es el mayor? El mayor es el menor. En el cielo las cosas son al revés que en la tierra. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el último. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser el más bajo. En el cielo las reglas son al revés de las reglas que tiene Satanás aquí en la tierra. Número 4. Rechaza a Dios. El orgullo rechaza a Dios simplemente porque tú te pones en el lugar de Dios. Yo, y yo, y yo. Y entonces vamos a nuestro pasaje, aquí de Lucas 9:48, y dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, dice el versículo. Y como no recibimos a esos niños, pues no estamos recibiendo a Jesús mismo, lo estamos rechazando a Él. Y al tropezar a todas estas gentes por nuestro orgullo, pues nos trae muchas consecuencias. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Y perdónenme que me esté pasando un poquito de tiempo, pero sí empezamos un poquito más tarde. Así es que quiero decirte, en toda mi humildad, que es culpa tuya. Perdón, Paul. Yo quiero ser humilde, no quiero expresar mi humildad, ¿no? Y te estoy echando de cabeza a ti, ¿no? No es cierto. Entonces, 18:6, y dice 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y nada tropieza más el orgullo. A ti y a los demás. Número 5. Revierte la realidad. Nos hace vivir en un mundo irreal, un mundo que no existe. Ahora este martes que estaba yo ahí en el torneo de tenis,
llevé a mi hijo a un torneo de tenis ahí y me estaban explicando que los torneos de tenis son un mundo virtual. Sales todo amolado, no sé qué, perdiste, todo el mundo está muy mal, se va a caer el sol, pero llegas a tu casa y ya se te olvida todo, tienes tus 5 dedos y realmente no pasó nada. Mundo virtual, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí también con el orgullo, es un mundo irreal. Está revertido de la verdadera realidad. 9:48b en nuestro pasaje de Lucas. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Sí? El orgullo hace que uno se exalte a uno mismo, pero es lo contrario a la verdadera realidad que Jesús expresa aquí, y es la regla del cielo, que es: Él exalta a los humildes, Él resiste a los soberbios. Es al revés, exactamente al revés de lo que nosotros vemos por aquí. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Mateo 18:11, que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dice 18:11. Ese es el versículo que quería yo citar. Es lo opuesto de lo que piensa el mundo. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabes por qué me lo memoricé, Toño? Porque lo necesito desesperadamente. A ver si me entra tantito, porque soy súper orgulloso, ¿no? Y Dios quiere que nosotros estemos al final de la escalera, que es donde realmente debe de estar el cristiano. Bueno, y número 6, reacciona con exclusividad. ¿Sí? Yo tengo la verdad, Diego, que quede bien claro que la tengo yo, no la tienes tú. Yo soy el mero, ¿no? Y esto lo vemos en el pasaje que estamos leyendo aquí en Lucas, en donde Juan parece que sí entiende un poquito de lo que está diciendo Jesús. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El orgullo promueve la exclusividad, promueve que yo soy el autor de la verdad y todos los demás están mal. ¿Sí? Pues eso no es. Yo debo de ser humilde y que sea Dios el que muestre la verdad y no realmente yo. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Dice Proverbios 21:4. Es que déjenme ver aquí porque no puedo leer los números. ¿Sabes por qué arranco yo las hojas a veces en mi Biblia? Porque no me gusta lo que dice, entonces digo, pues esta no me gusta. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, dice ese versículo. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, dice el versículo. Bueno, pues Dios rechaza a los soberbios y exalta a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, pues yo creo que tú ves con claridad que el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón fue exactamente lo que tú hiciste. Agarrar tu orgullo y realmente tirarlo a la basura, no sirve para nada. El reconocer que estábamos en total bancarrota y humildemente pedirle a Cristo que fuera nuestro Salvador. Ese es el inicio de la vida cristiana. Ese es el inicio de destruir lo que tanto daño te ha hecho a ti y a mí. Tanto daño que está haciendo allá afuera en el mundo. El orgullo y la gran medicina, la humildad que Cristo quiere que nosotros tengamos, poniéndose Él como ejemplo. Pues que Dios te dé ese deseo, esa sed y hambre de justicia, de ser humildes para realmente estar saciados, tener ese contentamiento, tener esa luz del Evangelio en nuestra cara y poder ir con las personas y decirles, pues es muy sencillo, ven a Cristo, vienes a Cristo y tendrás realmente la vida misma, la vida eterna, una vida abundante aquí en la tierra, con esa medicinita que se llama humildad que Cristo nos da. Que tengamos muchas oportunidades de hablar de Cristo. Aquí hay folletos que precisamente, pues este folletito habla de una persona muy orgullosa que dice aquí su único error. Un hombre maravilloso que hacía todo bien, ¿eh? Qué maravilloso era tan bueno, pero un día se murió. Y pues no se llevó nada. Su único error fue que nunca le puso atención a Dios. Y bueno, un grave error. Señor, te damos gracias. Te damos inmensas gracias por haberte apiadado de nosotros, por tener misericordia para con nosotros y darnos ese ingrediente tan maravilloso que solo tú puedes dar. Aplastar nuestro orgullo y que germine la humildad, que nos haga ser como tú, Señor, cristianos. Y en ello te pedimos que nuestro agradecimiento se traduzca en hablarle a muchas personas de Cristo. Ellos lo necesitan desesperadamente como lo necesitamos un día nosotros. Que vengan a Cristo como también nosotros pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.